Y comparto pantalla. ¿Se verá ya la pantalla compartida? Así es, profe. Ok, miren, de pendientes hacía falta ver aquí unos temas de la unidad 4, entonces lo vamos a ver rápidamente. Tienen que ver sobre elasticidad y clustering. Son pocas láminas, nada más para ya no tener pendientes aquí de la teoría. Bueno, ya lo había descargado, pero ese está el temario. Si recuerdan, estuvimos platicando mucho sobre motores de búsqueda, los componentes que tienen, y de hecho, su última práctica que estamos ahorita tratando de terminar, pues tiene relación a esta parte de motores de búsqueda. Luego profundizamos en los buscadores de redes sociales, ¿verdad? Por el tipo de contenido, dimos algunos ejemplos. Y vamos a ver este tema de elasticidad. El concepto está medio ambiguo, porque se puede ver desde dos puntos de vista. Obviamente desde el punto de ciencia de datos, que sería el siguiente curso, pues tiene que ver pues, con una relación de causalidad que va a existir entre dos variables o más variables distintas. Básicamente, vamos a ver que se utiliza mucho para términos económicos, sobre todo lo que tiene que ver con la demanda y el precio, o la oferta y el precio, aunque es más común la demanda, hablando pues desde el punto de vista de análisis de datos. Ya ven que le picamos un poquito pues a esa parte, aunque en realidad el curso no es tanto así. Si el siguiente pues tiene que ver más con ese tipo de algoritmos, ¿no? En ingeniería de datos, que es realmente el curso o el enfoque que se le da a este curso, tiene que ver más sobre la dimensionalidad que tenemos en componentes, en infraestructura dentro de un centro de datos. Sigue siendo, y de hecho pues hay una cuestión de elasticidad que les comento, digo, ya no la coloco aquí, que tiene que ver sobre todo pues cómo crece una variable con respecto de otra, o cómo, pues así, en términos generales, se estira, ¿no? Que generalmente es como lo manejamos con ese concepto de una liga, ¿verdad? Algo que se va moviendo con respecto a otro. Y les digo, en términos económicos tiene que ver mucho con dos conceptos que se utilizan mucho de gasto, que es el CAPEX y el OPEX. Creo que viene en la siguiente lámina. Obviamente es importante ya en cuestión cuando se hace un estudio de mercado, un análisis económico más importante. Y aquí cuando hablamos de esta parte de componentes de data center, evidentemente que también tiene que ver con el precio, con el costo, con respecto a la funcionalidad. Básicamente en computación y lo que hemos manejado de infraestructura, pues manejamos dos variables fundamentales, quizá tres, que son las que coloco ahí, ¿verdad? Uno que es la parte del tiempo de CPU, que es el procesador, el procesamiento, y la otra parte con respecto al almacenamiento, ¿no? Referente a la parte esta de memoria RAM y menor instancia, que también importante, de disco duro o almacenamiento secundario. Entonces, en este término, básicamente se aplica pues a lo que es el cómputo distribuido, cómputo en la nube, y va a permitir que las empresas pues tengan, pues entre otras ventajas, ¿verdad? Una mejor economía y sobre todo mayor escalabilidad, que es generalmente el término que utilizamos como factores de calidad en software, ¿no? En ese sentido, pues el caso aquí común sería, pues en el caso de una infraestructura, ¿verdad? De tener servidores propios que tienen cierta capacidad, cierta dimensión, y eso obviamente implica un cierto costo. Obviamente desde la parte de hardware, que generalmente es la más visible, hasta pues los costos fijos, ¿verdad? De personal, entre otras cuestiones. Por eso estos conceptos aquí, no sé si los han manejado. Bueno, acá le llaman costo de capital y otro costo operativo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es eso, pues el activo fijo y pues lo que se tiene que estar utilizando para operar. Y nosotros ahorita tenemos un servidor web y a lo mejor por las demandas ocupamos pues incrementar, ¿verdad? La capacidad, no sé, pensando en el tecnológico, pues se vienen, no sé, el proceso de fichas y eso implica que va a haber más usuarios conectados, entonces ocuparíamos de un proceso de cómputo mayor, ¿verdad? Para no tener problemas o cuando se inscriben, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Y eso pues se dimensiona, evidentemente pues que a mayor prestación de infraestructura pues debe ser mayor el costo. Evidentemente para el usuario final, en este caso la empresa, pues eso es transparente, pero
Para nosotros como ingenieros, pues esa parte tendríamos nosotros que operar para ver la forma en cómo podemos regresar. Igual, ¿verdad? Después yo ocupo menos demanda, o a lo mejor son vacaciones y la demanda promedio que tengo no la ocupo ni siquiera, entonces ocupo un plan mucho menor, pues eso se maneja. Y eso es parte del modelo de negocio de la nube, hablando de infraestructura. Va a ser algo similar también para la parte de aplicaciones, ¿verdad? Pero bueno, pensando en que lo que arrendamos en la nube son la infraestructura o son las plataformas, que quedamos que también eso se puede manejar, pues eso a la empresa le es conveniente. Y el otro término de clúster, pues también es medio ambiguo. Igual hacemos la misma distinción. Para ciencia de datos, que sería el siguiente grupo, pues serían un tipo de algoritmos de ciencia de datos, de procesamiento, que maneja la parte de no supervisada. Aquí hay un algoritmo muy famoso que se llama K-medias o K-means en inglés, el cual pues ustedes le dan ciertos puntos, ¿verdad? O cierta información, porque puede ser de n dimensiones, y les va a devolver, ¿verdad? La agrupación de esos puntos. Solamente la entrada es cuántos grupos tenemos y lo maneja. Entra dentro de la categoría de algoritmos no supervisados, entonces supondría yo que eso lo verán más adelante. Nomás que como tenía duda, dije, bueno, vamos a poner los dos conceptos que pudiesen manejar. Es muy parecido a los algoritmos de clasificación. Nada más que los algoritmos de clasificación esos son supervisados, es decir, si hay datos en categorías ya definidas, acá no. Esos grupos pues simplemente se indican el número y se obtienen en los algoritmos, ¿no? Y propiamente en este concepto de ingeniería de datos y enfocado centro de datos, pues va a tener en la forma en cómo se logra pues esa elasticidad, o es una de las formas pues más útiles para poder lograr ese escalamiento del que estamos hablando, ¿no? Obviamente se siguen hablando de esos recursos y más o menos en ese mismo orden va entre CPU, almacenamiento, secundario, memoria principal. Obviamente eso se va a determinar de acuerdo al escalamiento que se requiera esa elasticidad. No necesariamente son esos únicos recursos, también vamos, y ahorita les muestro rápidamente dos diapositivas, a tener que ver con otro tipo de recursos, ¿no? Principalmente esos que estamos manejando, elementos de interconexión como pueden ser buses y redes de datos. En el caso de los buses, recuerden que a fin de cuentas es una comunicación que se da entre componentes de hardware, ¿no? Cuando hablamos de la tarjeta esta madre, conectamos ahí los micros, ¿va? Con respecto a la memoria, RAM, incluso a los discos duros, pues esa comunicación interna se hace a través de circuito cerrado, ¿verdad? O buses, generalmente los vemos ahí en las placas como cierta ranura de interconexión. Eso en teoría es mucho más rápido. Depende de cómo se vaya a armar el clúster en los centros de datos, vamos a encontrar que va a haber soluciones así, ya predeterminadas, en una placa madre más grande. Yo les hablaba de un concepto similar a lo que ocurre en una PC, ¿verdad? De tener tarjetas de expansión, donde le agregamos pues una tarjeta gráfica o de sonido. Mucho de eso pues ya hoy en día viene integrado, pero pues decimos no. Pues es que para mis juegos pues yo ocupo una tarjeta más poderosa, ¿no? Entonces pues, ahí la conecto a un puerto de expansión, o igual muchas de esas placas pues ya tienen, ¿verdad? Pues cierto dimensionamiento para crecer, por ejemplo, en memoria RAM o agregar N cantidad de discos, ¿no? Obviamente hay un límite, no son así tan grandes, pero bueno, es un factor ahí manejar. En un centro de datos eso no es tan común, a menos que tengan pues una supercomputadora y esa supercomputadora tuviera pues ese tipo de métodos de expansión. Lo más común es utilizar redes de datos. Obviamente pueden ir desde las redes tradicionales que utilizamos como Ethernet. Obviamente se mejora mucho con el manejo de fibra óptica, pero también pueden existir algunas redes que se puedan manejar de alto rendimiento. Típicamente también son hechas de fibra y tienen ahí una interconexión especial. En el otro punto, pues existen unos servidores muy similares a lo que en el pasado eran mainframes. Todavía ese concepto sigue existiendo, ¿verdad? Una computadora pues grande en poder, no propiamente una supercomputadora, pero sí una computadora potente para muchos procesos. Y tienen unas tarjetas que se integran en vivo, esos les llaman servidores Blade. Y entonces, típicamente, así como conectan un módulo de memoria RAM, un DIMM, o conectan propiamente una tarjeta de sonido, ¿verdad? Ahí también ando muy enterado ahí de buses internos de PC, pero bueno, PCI Express, vamos a suponer que eso todavía funcione y sea bueno. Así conectan directamente toda una computadora.
¿Qué tiene la computadora? Pues al final de cuentas un micro, va a tener RAM y va a tener obviamente almacenamiento secundario. Pues, puede ser así, ¿verdad? Puede ser nada más el puro procesador, puede ser la pura memoria, dependiendo ahí de qué estén haciendo de clustering, ¿verdad? Eso ya va a depender mucho de escalamiento. En clústeres grandes, generalmente tratan de hacer por separado, ¿verdad? Entonces, en un lado tienen un puro clúster de lo que vendría siendo CPUs o GPUs o BPUs, etcétera. Ahí está saliendo mucho hardware últimamente para procesamiento, ¿verdad? Sobre todo esto de inteligencia artificial, aprendizaje profundo. Pero también podrían tener un clúster para puro almacenamiento secundario, eso es muy común, ¿verdad? Tener un arreglo de disco, ya veíamos algunas arquitecturas, o inclusive de memoria RAM, de tal forma que eso pues sea todavía más escalable, ¿verdad? Si juntan todo, luego es un poquito más complicado escalar. Digo, lo más básico de un clúster es pues agarrar una computadora hablando de PCs, ¿verdad? Para nosotros que somos pobres y las conectan, ¿verdad? Utilizando algún método de interconexión, digo, puede ser un simple switch, ¿verdad? Obviamente, entre mejor sea la velocidad de red, pues mucho mejor, ¿verdad? Pues va a ser mejor tener un gigabit por segundo en la red a tener enlaces de 100 megabits, por poner algún ejemplo, ¿no? Y eso pues va tomando auge, ¿verdad? Infraestructura de red. Típicamente eso es como se crece. Obviamente esos esquemas pues habría que tratar de automatizarlos, ¿verdad? Para que esa interconexión rápidamente sea escalable y sobre todo sea brindado a servicios a los usuarios finales. Fíjense que hace mucho tiempo existía un concepto que hoy lo absorbió la nube, pero va a esa parte, que le llaman grid computing o cómputo en rejilla o en cuadrícula, ¿no? Básicamente la idea es esa, de tener esos recursos de hardware cuando se ocupen en las características especiales. Le llamaban grid en el mismo sentido de que a la red eléctrica en inglés no le llaman electrical network, sino le llaman grid, o rejilla. Pero bueno, a final de cuentas es una red formada por nodos, ¿verdad? Con enlaces, ahí sí los nodos pueden ser generadores, obviamente los enlaces pueden ser de transmisión o distribución, dependiendo ahí del voltaje, ¿verdad? En transmisión son voltajes muy altos, en distribución ya no tanto, y en consumo pues ya llegan a los 120 volts que nos llegan aquí, que bueno, depende mucho de la red eléctrica. Pero ustedes no se preocupan, ¿verdad? Ahí de utilizar pues la energía eléctrica, ustedes se conectan y pues ahí, dependiendo ahí de cuántos enchufes. Evidentemente que para un ingeniero eléctrico, ¿verdad? Construir una casa ahí promedio, pues sí tiene que tener ahí un centro de control, ¿verdad? Donde llega el medidor y hay un dimensionamiento en amperes y otras cosas que luego no le damos mucho sentido hasta cuando pues conectamos varias cosas, ¿verdad? A la misma toma y sobre todo esos de alta potencia, como las lavadoras, las planchas, etcétera, y pues nos va la luz, ¿verdad? Se hunde el fusible o se baja la pastilla. Pero bueno, en teoría, para nosotros es transparente si eso se generó, ¿verdad? En la central hidroeléctrica de acá de Michoacán, o si está quemando carbón, o si la CFE ya está manejando ahí paneles solares, pues la verdad es que nosotros pues queremos un consumo, ¿verdad? Obviamente no lo cobran, y ese es medido. Si el día de mañana quiero más, pues obviamente la casa tiene cierta capacidad, ¿verdad? Ya llega un momento en que a lo mejor la quieren utilizar como para negocio, y evidentemente ocupa mayor infraestructura, pues obviamente ahí ya llega ese principio. Entonces esos términos hoy en día están ahí en la nube. Ejemplos, pues que se ve, ¿verdad? De un servidor que está replicado, técnicamente se ve en la misma infraestructura. Obviamente el sistema de archivos se replica en espejeo, ¿verdad? Es una copia exacta. Y la base de datos que se maneja, digo, se confunde un poquito porque utilizan el cilindro, ¿verdad? Para archivos y base de datos, pero bueno, es la nomenclatura básica para representar datos. Está en un clúster. ¿Eso qué implicaría en el clúster? Pues que es un sistema distribuido. Ahí sí habría que entrar a detalles, pues cómo es que construyen el clúster, ¿verdad? Si realmente están separadas las bases de datos, si hay una replicación al 100%, que creía que no lo manejan así, si hacen fragmentación horizontal, ¿verdad? Tener unas tablas en un lado, en otras, o vertical, que a veces es más complicada, de tener unos registros en una, otros registros en otra, pero al final de cuentas ahí se tienen los datos, ¿verdad? Ocupo más capacidad, ¿verdad? De base de datos, pues le agrego otro clúster, otro servidor, y se integran. Eso de clúster sí lo utilizan algunos gestores de base de datos y van a tener algún proceso, pues de alguna forma ya automatizada. SQL Server tiene por ahí una herramienta de clúster. Ustedes, y digo, la ventaja pues, de utilizar algún software comercial de licencia,
pues automáticamente detecta las otras instancias que pudiesen haber de SQL Server y les permite configurar eso de forma muy amigable. En manejadores de software libre como MySQL, bueno, MariaDB, ¿verdad? Porque MySQL ya es comercial y probablemente ya tenga alguna solución para clustering, pues eso hay que hacerlo a mano, ¿no? Hablando ahí de Postgres, pues ustedes están en el servidor, hay que ver si hay algún software que les permita ahí hacer un balanceo, hacer la fragmentación, etcétera. Pues son partes ya ahí complicadas. Aquí se pudiese ver ya una arquitectura un poco más avanzada, o sea, típicamente pues está la conectividad, hay un switch público, ¿verdad? Que acceden, y típicamente tenemos balanceadores, ese tipo de hardware-software, pues ya se está haciendo muy común, ¿verdad? Y sobre todo en la nube va a ser para nuestro de cada día. Y ya viene hacia nuestra red interna, ¿verdad? Un switch privado. Ahí que se tiene, bueno, en el caso de balanceador, pensaría yo, vea, que esos servicios no están directamente accesibles, digo, no se ve aquí en la arquitectura, pero tenemos nosotros 4 servidores web, que es lo que debe de balancear estos software, ¿verdad? De hecho, esta arquitectura de 2 balanceadores, pues ya es de más caché, ¿verdad? Tienen recursos para tener los dos. Típicamente hay un solo balanceador y ese se encarga de, como su nombre lo indica, ¿verdad? Tratar de balancear las conexiones para que esos servidores tengan conexiones parecidas. Es lo que hace un balanceador. Puede ser balanceador de software o un appliance en hardware, ¿no? Típicamente eso sería lo más común, obviamente es más costoso. O bien, ¿verdad? Tener un servidor encargado de balancear la carga propio. Eso lo hacemos con mucha frecuencia, ¿verdad? O máquinas virtuales, que también creemos que eso es una tendencia hoy en día. Y obviamente estos pues van a ocupar de acceder a bases de datos, entonces yo supondría que aquí acceden de alguna forma, no sé si el balanceador pues también haga algo de esto, habrá que checarlo. Creía que no, porque aquí nos dice que está replicado, ¿verdad? Entonces este realmente está en espejeo. Si tienen un propio servidor de backup, supondría de la base de datos, no sé si el sistema de archivos haya automatizado un proceso. Lo más básico es que lo hagan a través del demonio Chrome, ¿verdad? De estos servicios Unix, ahí se programa por tiempo, que es lo que se va a estar haciendo de procesos. Habrá herramientas más automatizadas o más comerciales. En caso, por ejemplo, de la Mac, pues tienen ese proceso de Time Machine y ya se evitan ahí de problemas, nada más se configura, ¿verdad? En tiempo cuánto se va a hacer esos respaldos, de qué forma, ¿verdad? Se va a hacer un respaldo completo, un respaldo incremental, y se obtiene, igual aquí se tienen sistemas de archivos, ¿verdad? Tratan de separar ese tipo de conceptos, habría que verificarlo, y se tienen algunas consolas, ¿no? Yo pensaría que estas consolas pues son parte aquí del servicio, no sé si lo estén virtualizando, ¿verdad? Pareciera así como está segmentado, pues que esto está en un recurso de hardware o máquina virtual, este en otro, y estos en otros, ¿verdad? Como dominios. Pensaría yo que esa sería una arquitectura más funcional hoy en día. Entonces, si tuvieran preguntas hasta aquí, chicos. No, profe, todo bien. Ok, entonces miren, primer pendiente, pues ya saben que aplicamos un examen, al igual que la unidad pasada, no les voy a aplicar examen, entonces esos 30 puntos ya los vamos a tener ahí de cajón. ¿Vale? No vimos mucha teoría y bueno, habría más que tratar de aplicarle, ¿verdad? Ya no les quiero saturar ahí tanto de información. ¿Qué pendiente tenemos? Pues la práctica. Miren, y de hecho les puse aquí un comentario en letras grandototas y aprovecho ahí. Tenemos trabajos pendientes, entre ellos uno del proyecto que les acabo de agregar. Eso lo vamos a entregar a más tardar el lunes 3 de enero, 11:55 de la noche. Vale, bueno, por ahí les da 2-3 minutitos, ¿verdad? Hasta antes de medianoche les deja subir. Todo lo que tengan ahí de pendientes, de trabajos que no entreguen en esa fecha, bueno, de estos últimos, ¿verdad? Incluyéndolos, pues me lo van a entregar más tarde el miércoles 5 de enero, a mediodía. No podemos ya por cuestiones ahí de entrega de calificaciones extendernos más tiempo, ¿vale? Entonces traten pues de sacarlo en vacaciones si es que tienen trabajo pendiente. Si alguien ya terminó, pues igual me comente, yo voy a tratar de estarlo revisando, pues para ya darle sus calificaciones finales, ¿verdad? No sé ahorita cómo anden de trabajo, supongo que mucho. A lo mejor algunas cosas ya están librando, otras a lo mejor no. Entonces vean su plan de trabajo, hay tiempo, ¿verdad? Para que puedan priorizar. De esos últimos trabajos pendientes, ¿verdad? O de estos que faltaban y que no pudieron entregar el lunes, igual se los reviso el miércoles 5 a más tardar, pero sí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo para revisarlos de forma virtual. Entonces me escriben por ahí un correíto para decir, profe, recuerda la página, la práctica 3.1 que era sobre esto que no entregué. Bueno, pues quiero entregársela. Me lo pueden ir entregando de forma parcial
o me lo pueden ir entregando ya total. Nada, no se pasen pues de esta fecha. Es decir, bueno, es que voy a entregar 3 prácticas, 2 de la unidad 2, 1 de la unidad 3 que tenía pendientes, y obviamente con eso yo alcanzo a acreditar. Revisen qué les hizo falta. Técnicamente creo de las 2 primeras unidades de los exámenes, creo que no les fue mal a nadie, pero no recuerdo si por ahí alguno no lo haya hecho. Pero bueno, si fuese el caso, ¿verdad?, que no lo hicieran o quisieran ahí mejorar, pues para el examen sí ya nos pondríamos de acuerdo ahí, cómo lo aplicamos y cuándo lo aplicamos. Para el otro, que son prácticas y entregas de proyecto, pues son los mismos trabajos, ¿vale? Entonces, nada más, pues, háganlos ustedes. Sí les voy a preguntar a algunos, ¿verdad? Para que no hagan copy-paste, y recuerdo bien que entregó cada quien, entonces, somos poquitos, ¿no? Entonces, para un grupo así de 40, pues igual, luego a veces uno se confunde. Pero bueno, somos poquitos y todavía la memoria no me falla, entonces, intenten ustedes hacerlos, no están tan complicados, ¿no? Si hay que hacer alguna serie de pasos, solamente hay que ver ahí qué pendientes teníamos, ¿no? No sé si de este punto tuvieran ahí algún detalle. No, profe, creo que no. Ok. Miren, primer pendiente, queremos hacer esta práctica 4.2 de motores de búsqueda. De hecho, nos quedamos viendo este framework de Django y bueno, hicimos los primeros pasos hasta desplegar de que sí está funcionando el servidor. Igual, ahorita les muestro algunas cosas, ¿no? De hecho, creo que ya hay gente que ya subió, la verdad no lo he revisado, ¿no? Pero bueno, ya si lo reviso y pues ya entregan su proyecto, pues ya les doy su calificación final de la 4ª unidad y de todo el curso. Bueno, el proyecto sigue siendo el mismo, voy a hacer un crawling, indexación, ranking y visualización. Estábamos utilizando, la idea sería utilizar esta base de datos de MySQL, pues para aprender ahí otra forma de conectarse en Python. Les comentaba que ahí la base de datos podía estar libre, igual, bueno, ya los que lo hicieron, pues ya así quedó, a menos que lo quieran modificar. Pero bueno, si quieren hacerla en otra base de datos, les decía que no había problema. Sí me interesara que fuera un sitio web de búsqueda. Si ya lo hicieron, ¿verdad?, les había dejado que pudiese ser libre, en el sentido, pues, de que si ya sabían programar en PHP o les sabían algún framework, ¿verdad?, de estos como CodeIgniter o Laravel, etcétera, o eran llaveros, ¿verdad?, y utilizaban ahí JSP, Herblet y demás tecnología, pues lo pudiesen utilizar. Se los voy a dejar también abierto por si alguien quisiera hacerlo en Kinter, ¿verdad?, que fue una de las prácticas ahí pasadas. Dicen, bueno, pues ya tengo ahí la interfaz, pues nomás le pongo ahí una caja de texto y un botón para buscar y veo la forma en que me despliegue los datos, ¿verdad?, del resultado. Pueden hacerlo. O incluso, pues, por si no quieren ya ahorita, por cuestiones de tiempo, aprender este framework de Django o hacer una página web más robusta, pueden hacerlo a modo texto, ¿no? A fin de cuentas, la interfaz de un buscador es muy básica, una cadena o un lugar, pues, para buscar una cadena. Pues le preguntan, no sé, dame la palabra buscar, y obviamente el resultado, pues ya lo muestran en una tabla en modo texto, no hay problema, ¿sale? Que sí va a ser importante, pues que ustedes hagan ahí, ¿verdad?, su en primera instancia crawling, la araña, ¿verdad?, que vaya jalando ahí las páginas. Sí les comentaba algunas limitantes, que le pusieran o un número de niveles o quisieran que no se saliera tanto del sitio web, porque si no eso pues pudiese crecer de forma infinita, ¿verdad? De hecho, las arañas no paran, pero sí para cuestiones de búsqueda e indexamiento, pues no es tan necesario, al menos ahorita para la práctica, pues que dejen ese proceso corriendo ahí días y días, ¿verdad?, para tener información. Obviamente lo importante es que muestres los datos, ¿vale? Entonces nada más hacer esa observación de lo que hemos platicado, pues esto ya estaba libre y también ya estaba libre esto. Les doy chance pues que entreguen interfaz en Kinter si no lo han hecho y no quieren hacer una página web, o bien en modo texto, ¿no? Que es lo que importan los procesos internos, ¿no? Para verlo. La interfaz pues nada más era tratando ahí de pues aprender otras cosas, ¿no? Nada más chequen pues sus tiempos, ¿verdad? Sí me interesa que lo hagan como sea la mejor forma. Ahí te retomo lo de Django. Nos quedamos. Y aquí en el proyecto de búsqueda de datos, pues va a ser un proyecto simple. Aquí lo que habría que preguntarse del caso de estudio de la empresa que seleccionaron es si tiene algún mecanismo para buscar datos, ¿no? Si tiene algún buscador, en algunos casos sí eran más como orientados hacia una aplicación. Si lo tiene, pues nada más descríbanlo, ¿no?
Si no lo tiene, en ese sentido, pues nada más hagan una propuesta a nivel de diseño de cómo pudiese ser un buscador de datos para el contexto de la organización que estén manejando. Pues va a ser ahí un pequeño documento, nada más retomen ahí, ¿verdad? De cuál era el caso que estaban manejando de la empresa. Vuelvo a hacer hincapié, chequen si tiene un buscador. Si ya lo tienen, documentenlo, muestran que tiene un buscador, así ya se sirve para esto. Obviamente no es la idea que tienen líneas de código, o lo que tenga ya hecho la empresa y hasta donde esté, pues eso es lo que pudieses manejar. Si de plano no tiene nada, entonces sí habría que hacer una pequeña propuesta, ¿va? A nivel de diseño, ¿va? Pues es que si recuerdan, el proyecto era sobre esto, manejaban una base de datos de esto o archivos de esto, o estructuraban la información en repositorios de esta forma. Obviamente no tiene, ¿verdad? Ese diseño, nosotros lo que propondríamos sería hacer esto, ¿no? Pueden utilizar ahí algunos diagramas de diseño, ¿verdad? Para tratar de identificar con la idea de, pues, de que eso quede ahí expresado. No sé si tuvieran algún detalle sobre esta parte. ¿Cuándo quedó esto? 3 de enero del próximo año. Al igual que en la práctica, nada más reverifico si sí le cambié la fecha. Según yo sí, pero para no entrar en mayor detalle. No, esta no le he cambiado. Bueno, algunos ya subieron algo, ¿va? A ver de una vez, porque si no, se me olvida. Quien no entre va a estar ahí estresado. Igual si faltaron compañeros y los conocen, pues ahí avisen. Entonces, normal. Igual, ¿verdad? Si entregaron algo y todavía les hace falta, pues complementenlo, bórrenlo y complementen. 3 de enero 2022. Igual acá. 3 de enero 2022. Quiero terminar el curso con ustedes el día de hoy. Digo, vamos a ver ahorita cuánto nos alcanza a ver a Django muy platicadito. En el sentido de que tengan pues más tiempo. Que digo, sí me ha tocado faltar mucho este semestre. Y sí hubo algunas cosillas que por ahí nos hicieron falta o que debimos haber visto quizá con un poquito más de calma, pero creo que ya no tiene tanto sentido que los esté estresando esta semana si tienen ahí otros proyectos, otras cosas que hacen en otras materias, ¿no? Entonces nada más para que se planifiquen un poquito. Déjenme les muestro material, lo que no recuerdo si tengo ya aquí los archivos para no descargarlos 2 veces, porque no me la paso ahí descargándolos. El primer tutorial ese que estábamos viendo, les decía, está basado pues propiamente en unos materiales, sobre todo el tutorial que viene ahí por default. Y platicábamos algunas características, ¿no? Quizá nada más entender esta parte, ¿no? Si ya han desarrollado en frameworks, pues es básicamente un modelo vista controlador, ¿verdad? En web. Sí, obviamente tenemos que entrar en algunas cuestiones básicas de cómo trabaja el framework y cómo trabaja en este caso Python, ¿no? Este es muy popular, ya depende de gustos. Quizá otro también de este tipo, que creo que se ha hecho más popular, ¿no? Hoy en día, es Flask. Entonces, revisen, ¿no? Igual, si ese se les hace más fácil, pues ahí chequenle. Pero es el mismo, pues, principio, ¿no? Y lo instalamos, ¿verdad? De diversas formas ahí para manejarlo. Vimos las versiones. Quedamos que puede correr con estos 4 gestores de base de datos. Por default lo hacen SQLite 3. De hecho, los ejemplos ahí vienen. A final de cuentas, este framework, como cualquier aplicación web, ya desde el punto de vista así simple, pues lo vamos a ver como un conjunto de carpetas, ¿verdad? De directorios y archivos, obviamente enfocados en la parte web, que es lo que sirve el servidor, ¿no? Cuando le piden esos recursos, ¿no? En el caso de SQLite 3, digo, para ejemplos prácticos sí les va a funcionar. Les comentaba, tomen el caso de que si eso ya va a ser muy concurrente, SQLite, pues vimos una pequeña base de datos, puede trabajar en memoria, ¿verdad? Está basada en archivos, cierto funcional, algunas limitantes con algunas funciones y cosas más robustas que no tiene con respecto quizá a otros gestores, ¿no? Pero es un sistema pues de un solo usuario o aplicación, se bloquea, ¿vale? Entonces digo, si su sitio va a ser muy concurrido y lo van a dejar así con SQLite, pues mientras uno está accediendo a la base de datos, el otro usuario se va a esperar. Digo, para fines prácticos de lo que estamos haciendo ahorita, pues salvo que estuvieran entrando varios usuarios, veríamos ahí los interbloqueos de la base de datos, ¿no? Pero si ya lo van a hacer en la vida real, con ese gestor de base de datos en particular, pues sí se les va a alentar bastante, ¿no? Entonces sí habrá que utilizar pues algunos de los que vimos, particularmente Postgres y MySQL. En ambos casos hay que estar
configurándolo. Ahorita vemos esa parte, porque ya no vimos los archivos. Sí vimos un poquito ahí la estructura que generaba. Pues ¿cómo le llamamos? Driver, ¿verdad? Controlador de base de datos, pues lo instalamos para Python, el Psycho PG2. Para MySQL, bueno, ese es uno, pero este ya quedó como muy viejito. Más bien de que vimos en clase de MySQL Connector, es el que le recomendaría hoy en día. Y bueno, al final de cuentas ahí se instala, ¿no? Ahorita vemos la estructura de directorios para ver un poquito ahí los archivos. Y generamos, ¿verdad? Quedamos que eso les genera ahí una carpeta de aplicación y quedamos que la aplicación, pues en realidad se va a configurar. Digo, si le pudiese generar yo ahí una vista o que visualizar algo. En la práctica, más bien, quizá la pantalla de inicio es la que se maneja ahí en el proyecto. Lo más típico es que eso me direccione a las aplicaciones, ¿verdad? A las apps. Entonces quedamos que un proyecto va a tener varias apps y que incluso esas apps pudiesen estar en varios proyectos, que eso no es común en la mayoría de los frameworks de desarrollo web hoy en día de modelo vista controlador. Y nos quedamos corriendo aquí el servidor, entonces quedamos que eso genera ahí una aplicación. Y ya esto creo que ya no lo vimos, ¿verdad? Creo que sí que generamos la app. Ahorita revisamos los archivos ahí pendientes. Porque le genera otra estructura. Entonces estábamos generando aquí. Creo que sí lo corrí en mi carpeta ahí de inicio. Y no recuerdo, le pusimos proyecto, ¿eh? No variamos mucho, ¿no? Y quedamos que esta, al final de cuentas, genera otra con proyecto. Observen, ya aquí ya tengo una base de datos en SQLite. Si yo checo el tamaño va a estar en 0. Todavía no la hemos desplegado. Pero ya que le apliquemos la migración, ya va a tener ahí información. ¿Esto por qué? Porque en la carpeta esta, bueno, manage, pues es el que estuvimos viendo como programa gestor. Ya iniciamos con este comando, bueno, para crear el proyecto. De Django admin, ¿verdad? Incluso veamos que ya darle .py ya está obsoleto, ¿verdad? Entonces ya nada más le damos el puro comando. Start project, que es pues para inicializar el proyecto, el nombre del proyecto. Aquí le pusimos proyecto en lugar de my sites. Entonces generó una carpeta proyecto con ese archivo manage.py. A no hay que meterle mano, es el que se encarga ahí de gestionar los recursos. Y ya dentro creó la carpeta, ¿verdad?, del proyecto con algunas variables, ¿no? Que es el que estábamos, déjenme, intento ir aquí. Mira, inicio. Digo, si le revisa, nada más que ahorita por default, como instalé unas cosas porque quería instalar otra cosa, ya me quedé sin IDEs y sin software un poco más amigable, ¿no? Ahí está el programa, ¿no? En general. Entonces digo, eso casi no le mete uno mano. De hecho, no hay que meterle mano porque luego deja de funcionar ahí el proyecto. La base de datos está vacía, entonces si la abriéramos, vemos que ahorita no tiene nada. Digo, el tamaño es 0, pero sí va a estar guardando información. Comentábamos, constructor, no se le mete mano. Está el PyCache. De hecho, no creamos todavía la app, ¿verdad? Simplemente corríamos el servidor web. Da SGI y WDSGI. Comentamos que crea un pequeño servidor web, pero que a veces eso se tiene que integrar en cosas más avanzadas, ¿verdad? Como Apache o Nginx, que es lo más común. Acá, déjenme le doy clic derecho y abrir con. Por default me quiere abrir el idle como para ejecutarlo, pero ni lo ejecuta ni lo muestra, entonces se queda ya a la mitad. Aquí vendrán las configuraciones para poder correrlo, ¿vale? Habría que ver un tutorial para hacer eso un poquito más avanzado. Aquí en URLs quedamos que venía el ruteo general del proyecto. Ya no entramos, pero déjenme, lo abro aquí directamente y les explico. Bueno, viene aquí todo el comentario. Realmente lo que interesa, pues que este es bueno, la biblioteca ahí del Django. Y sobre esta lista de URL patterns, se pasan rutas, hay una función path que les indica ahí la variable admin y en este caso el sitio que se haya manejado. Eso no lo hicimos nosotros, pero a ver, déjenme, volvemos a correr aquí el servidor.
Sí, estoy en la carpeta raíz, entonces quedamos que era Python, manage, un server. Y si no le damos ningún parámetro ahí en general, pues lo corría, ¿verdad? En localhost, en el puerto 8000, ¿verdad? Veíamos que le podíamos cambiar esos puertos dentro del navegador rápido. Y tiene esto, ¿no? Y nos dice pues que hay que cambiarle esta variable para que ya no muestre la tasa de errores. Y bueno, el tutorial y que es parte de ahí de la presentación es construir una aplicación de encuestas, un pooling. Este de acá, por el path que viene ahí, o la URL, tiene un módulo de administración. Entonces ustedes pueden, en este caso, gestionar los catálogos de la base de datos. Eso se hace muy funcional. Técnicamente no he migrado, obviamente no hay tablas. Ahorita vemos ese proceso. Pero aquí yo debería de poder entrar a esos catálogos. Entonces se convierte en un pequeño gestor de base de datos. Incluso le pueden combinar otras cosas. Nosotros utilizamos, bueno, yo no le meto mucha mano. Ha sido un compañero más bien de la Universidad Michoacana. Yo estoy metido dentro ahí del IEEE como asociación. Ahí va el comercial. Y hacemos este congreso año con año. Ya van desde 1998 de forma interrumpida. Obviamente los últimos 2 años pues fueron virtuales. Los últimos años lo hemos hecho presencial en Ixtapa. Si mal no recuerdo, esto está hecho con WordPress. De hecho, se alcanza a ver el logo. Pero sí gestionamos por ahí unas aplicaciones de registro. Que creo que ya no va a estar abierto. PS tiene un módulo, bueno, el admin creo que así por default es el de WordPress, ¿no? Ahí se gestiona y pues toda esa parte no le metimos mucho. Pero para el registro, ¿qué es app admin? A ver, ahorita si me acuerdo. Apps admin. Apps admin, ¿vale? Ya esa es propiamente la aplicación hecha en Django. Ahí tenemos un usuario, que no recuerdo si era el correo. Bueno, ahorita le intento entrar. Más que si va a ser el correo. Ya no me lo deja. Si era ¿no? Ok, ya le cambié de correo. Vamos a ver que tiene un sistema de autenticación, entonces pueden utilizar ya lo que viene para generar rápidamente un módulo de autenticación. No puede ser. Ahí está. Esto que están aquí son tablas y por cada tabla el módulo de administración ya les genera ahí un formulario para ir agregando. Bueno, eso tiene que ver con actividades que se desarrollan, autenticación y autorización. Este ya es un módulo OMI que utilizaban ahí para la Olimpiada Michoacana de Informática. Digo, le metieron ahí nuestros servidores o los apoyamos con eso. Entonces vienen aquí ya las tablas. Y bueno, esa es la aplicación propiamente de registro. Entonces podemos crear aquí esta de papers. Aquí viene el listado en la vista predeterminada para mostrar la información de todos los artículos. Si yo selecciono, por ejemplo, uno de estos, de esta parte, me muestra ahí la información que se está generando, ¿verdad? Con algunos autores o información que pudiese estar manejando. Esto como de registro. Se subía obviamente un archivo PDF, que es el artículo, ese se guarda y ya lo tenemos ahí para luego meterlo a las memorias, ¿no? Pero bueno, se pudiese subir aquí el copyright y algunas otras cosas, ¿no? Estos campos son autogenerados, de hecho esa es la idea con ese tipo de frameworks de modelo vista controlador, ¿verdad? No tirar tantas líneas de código, construimos el modelo que es la base de datos. Ese es el link de registro. Aquí obviamente se personalizó un poquito, obviamente el usuario pondría su dato, noten que el campo es editable. Los correos no se cambian, estos propiamente una vez registrados, y bueno, ya también terminó el sistema de llenarse, ya se quedaron ahí registrados, pues para evitar que se perdieran el artículo, el pago que se subía.
Nomás habilitas módulos de eso y funciona, ¿verdad? Y bueno, datos de registro para las facturas ahí se encontrarían. Inclusive ya lo que se hizo es, pues de esos datos, pues con una plantilla en PDF, pues se generaba ahí el formulario, ¿no? Entonces, pues nos ha gustado utilizar ahí Django para este tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente van surgiendo cosas y pues ahí ya nos toca irlas arreglando, ¿no? Nada más quería que vieran ese módulo de administración pues en vivo. Entonces sí, nos quedamos hasta ahí. Ya vi que no creamos la aplicación. Se los voy a comentar por cuestiones de tiempo, nada más explicarles un poquito. Igual les comparto por ahí 2 o 3 proyectos que hemos hecho. Como si den en cuenta una idea, vamos a ver que no es complicado. Una vez que crean el proyecto, pues ya lo echamos a andar, ¿verdad? Con esta parte del run server. Habrá que crear en este caso las aplicaciones. En realidad, cuando se crean las aplicaciones con este comando, Python manage py start app, el otro era start project, no se recuerdan. Le damos nombre del módulo, ¿verdad? De la app, en este caso se llama Pulse. Entonces, sobre la estructura, entonces ahora nos genera un directorio, ¿verdad? Que se llama Pulse en este caso, y contraería archivos como admin, apps, migration, model, text y view. Ya sobre esos son los que propiamente trabajamos. ¿Qué habría que hacer en el tutorial? Pudiésemos sustituir en ese archivo views py, que es el de las vistas, colocar el siguiente código, ¿verdad? Se importa del framework Django HTTP, el objeto HTTP response, se importa una tiempo y fecha, bueno, porque la idea aquí es generar, ¿verdad? Una página automática que te muestre la hora actual es. Se obtiene la fecha del sistema, bueno, se crea un método que es el current date time, y sobre eso se genera una cadena de texto y lo que se envía es un objeto HTTP response, HTML. Eso sería lo más básico y sería el equivalente a un servlet en Java, si han trabajado. ¿Verdad? O en PHP es como si escribieran un echo, ¿verdad? Con la cadena y el valor, ¿verdad? Y eso pues se renderiza. Evidentemente que esa idea no es tan buena, ¿verdad? Obviamente es en nuestro hola mundo. Se empieza a profundizar un poquito esa parte, entonces nos dice, en el archivo URL del proyecto, pues ahora agregamos, ¿verdad? Aparte esta de admin que era por default. Digo, aquí venía comentada porque no le íbamos a utilizar, aunque bueno, ya vimos que sí. Por default siempre le pone un admin, entonces también es de las cosas que tendrían que estar checando, ¿verdad? Entonces sí. Técnicamente, manejan Django, pues yo les recomendaría que cambien esta carpeta, igual que WordPress, si no es un vector de ataque, ¿verdad? Ya les mostré en el ejemplo, WordPress, entramos con la carpeta admin, aquí habría que ver cómo se llama la aplicación, en este caso pues se les llamó apps, porque es un proyecto que tiene varios módulos, ¿verdad? Ya vimos que una app era para el LOMI y otra app era para esto del registro, y si mañana tenemos que hacer algún otro sistemita para otra cosa, pues ahí le agregamos la app, ¿verdad? Y se agregó, en este caso, la ruta time, aquí en la URL, vean el ruteo, y observen que ese la va a atender del método views, la función current datetime, que fue esta que definimos, ¿verdad? Tiempo actual. Entonces, cuando le pidan time, así exactamente igual, con diagonal, va a ir a este método y le va a devolver este resultado. Vamos a ver que esto pues, se va a manejar como expresiones regulares en algunos casos. La mejor forma es utilizar un objeto HTTP response, ¿verdad? Bueno, ahí se definió el index, ¿verdad? Como función, por si no teníamos ahí ruteo, y obviamente se agrega. Aquí ya está un poco más orientado hacia la parte orientada a objetos. Es la misma forma de construirlo, nada más aquí. No le ponen diagonal, le ponen espacio en blanco. Recuerden que al final de cuentas, ¿verdad? Si no le ponen ustedes diagonal en un sitio, por ejemplo, morelia.tecnm.mx, en realidad yo le tengo que dar diagonal. Siempre los navegadores, ¿verdad? Le agregan la diagonal o el espacio en blanco, va a agarrar, ¿verdad? De ese objeto views, el método index. Observen que lo estamos importando, ¿verdad? Estamos sobre el mismo directorio, o sea, este archivo views está sobre esta misma ruta de pols URLs. Entonces aquí local para que agarre esos archivos y ya le indicamos la clase y el nombre que se va a manejar internamente ahí para referenciarlo. Para la aplicación, lo ideal es que en el sitio de proyectos, el ruteo general haga referencia al ruteo de la aplicación, ¿verdad? Y ya en cada aplicación tiene su propio archivo de URLs para su ruteo propio.
Entonces, lo que se hizo aquí es agregar, ¿verdad?, la ruta general en este archivo de MySite, que es el proyecto, la ruta, incluyendo este directorio. Ese directorio es por default la ruta, está medio raro. Pero bueno, el pulse.url lo que va a hacer referencia es a la aplicación Pulse, al archivo URL.py, así habría que entenderlo, ¿no? Entonces el principal tiene este y tiene el admin, ya después se le borró, ¿verdad?, el otro que teníamos ahí. Y por default no tiene esta liga, admin site URL, ya son, hay unos archivos que por default le construyen. Si quisieran cambiar el gestor de base de datos, en este de setting lo muestro rápidamente porque eso sí va a ser importante. Ahí vienen archivos de configuración. Estábamos viendo aquí en carpeta. Entonces en este de settings es el que hay que meterle mano. Déjenme lo abro como porque no lo quiero ahí mostrar. Entonces viene aquí información, algunas rutas bases. Sí se utiliza también para los templates. Este es importante. El Installed App son las aplicaciones que por default les instala. Está este módulo admin que ya vimos más o menos cómo trabaja, que les permite generar catálogos. Eso lo hace como una especie de CMS. A mí me gusta mucho eso de este framework. Ese sería para la autenticación. Entonces, ustedes pueden utilizar las tablas y los métodos que ya manejan para ese tipo de sistema. Si no las van a utilizar, lo pueden quitar, ¿vale? O sea, no pasa nada. Esas son ya aplicaciones por default que tiene. Este de Content Type, la verdad, sí no sé bien qué haga. El de sesiones, si van a manejar sesiones, pues es el que hay que abrir. Mensajes entre los módulos, igual pudiese ser que ese lo pudiesen quitar. Y ese de Static Files se utilizan ahí para las plantillas, porque luego sí es un problema ahí con algunos recursos. No recuerdo ahorita, pero me parece que también ya muchos frameworks manejan ese tipo de conceptos, un directorio donde van a jalar ciertos archivos, ¿no? Como los CSS, por ejemplo, dicen pues que esto es global, y luego se vuelve medio complicado ahí por el tema de las rutas, del ruteo, que encuentren los archivos, ¿no? Entonces ya hay un directorio ahí static donde se guardan esos archivos y ese módulo les ayuda a controlar todo ese tipo de cosas. Si hay un software intermedio de middleware, si notan, tiene mucho que ver con el manejo de seguridad, obviamente de sesiones. Este de CCRF es para los formularios, entonces cuando ustedes construyen, para evitar esto de cross-site recording forgery, ¿qué es lo que significa eso? Espera ustedes de un formulario, genera un token, y al momento en que ustedes envían datos, ese token pues debe de coincidir, da un cierto tiempo, ¿verdad? Obviamente pues eso se configura como una especie de sesión del formulario. ¿Por qué? Porque si no un usuario pues puede, ¿verdad?, utilizando ya sea mano, con técnicos por el estilo, o bien utilizando alguna herramienta como esta de Postman, pues estar enviando peticiones. Digo, eso es bueno para nosotros depurar sobre todo servicios web, pero luego pues los atacantes pues tratan de hacer eso, ¿verdad? Entonces en lugar de entrar al formulario y mandarles el dato, ¿verdad? Pues ahora lo intento con usuario 1, contraseña X, y luego usuario 2, contraseña X, pues eso lo puede ir automatizando, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de ataques, pues está estos módulos, ¿no? Digo, habría que entrar pues a mayor detalle, pero el framework les puede servir en ese tipo de cuestiones. Viene también la gestión de templates. Entonces, aquí hay directorios muy particulares, típicamente ese no le movemos mucho, ¿verdad? Los archivos que ligan el servidor, y probablemente ese es el que tuvieran que avanzarle pues para que agarre su base de datos. Por default vienen estos conectores, ¿verdad?, que quedamos de SQLite. Por default lo genera en el directorio base, ¿verdad?, que ya quedamos que es la carpeta ahí del proyecto, y le llama así, db.sqlite3, por eso es que nuestro archivo ahí se llama. Pero bueno, si ya existiera la base de datos, en SQLite aquí lo genero, o bien aquí vendría el engine, pues es el que nos va a indicar cómo se llama la base de datos, ¿no? Y pues ya tendría parámetros como el user, el password, la base de datos, etcétera, ¿no?, a manejar. Algunas configuraciones aquí globales de tiempo, ¿va?, de traslación de lenguajes, o traducción, perdón, entre otras cuestiones, ¿no? Por aquí está la esta de debug, ¿verdad? Entonces ya la habilitan false, pues ya no les va a mostrar esa pantalla de bienvenida. Bueno, igual ya cuando sobrescriban con estos códigos la primera vista, automáticamente se borra, ¿no? Pero si de false ya no les daría la traza del error. Entonces aquí esa traza del error en el proyecto, ya le cerré, ¿verdad? Vamos a poner que le doy una vista que no existe. XYZ.
es esta la traza del error predeterminada, ¿no? Digo, sirve para depurar, pero pues en términos generales, ¿verdad? Lo que nos dice, ¿verdad? Hay que quitarle y más bien cachar el error y pues nosotros poner una forma más agradable al usuario, ¿verdad? Que no vea ahí la traza del error tan técnica. Bueno, entonces ahorita vemos eso de la base de datos, ¿no? Tienen que hacer una migración. El proceso de migrar tiene que ver con clase que yo creo, y ahorita les muestro rápidamente el modelo. Pues eso se va a mapear, ¿verdad? Quedamos con una tabla en mi base de datos, SQLite, Oracle o la más que estemos manejando. Para eso es el migrate. Obviamente para eso ocupamos tener modelos. Por default, si lo aplican así, va a agarrar de las apps que ya tenemos instaladas predeterminadas. Entonces, por default, si tenemos eso de admin que así estaba manejado y tenemos el módulo de out que eran de las apps que venían por default, les va a crear tablas con valores predeterminados. El caso de admin, pues ya les genera ahí cierta configuración para esa pequeña página web. En el caso de out, les va a generar ahí un usuario y password para las aplicaciones. De hecho, viene más explicado aquí. ¿Qué es un modelo? Bueno, básicamente va a importar de la clase models dentro de DjangoDB Models. Se construyen los objetos. De hecho, aquí hay dos modelos, ¿no? Pues ya por razones ahí de tiempo y espacio los juntamos, pero bueno, hay que separarlos, ¿verdad? Si pegan y copian el código como está aquí, pues les marco un error, pero observen que tengo yo un objeto, se llama question, o pregunta, que tiene un question test, que es un char field de tamaño máximo 200. Esto en texto se va a traducir a SQL. Un put date con un campo datetime field. Observen que no tenemos un ID, los IDs los genera de forma automática. En el caso de choice, que sería la segunda tabla o modelo, igual viene un question, que es el que nos liga, ¿va? Con un foreign key a esta entidad. Entonces esa llave, pues la estamos nosotros creando, ¿va? Que sería ahí la llave foránea en este caso, ¿eh? Con la otra tabla. Y se le puede poner algunos métodos para borrado. Entonces cuando es cascada hace pues que se borre, ¿va? Entonces, ¿qué implica esto? Pues si se borra la pregunta, pues se borren las respuestas, ¿no? Si no, les va a quedar inconsistente ahí su base de datos. En algunos otros esquemas, pues eso no se utiliza, ¿no? Tiene un tipo de texto, ¿verdad? Que la seleccionó y un número de votos. La aplicación, si la siguen, pues es que genera una pregunta con sus opciones. El usuario le va a seleccionar una y cada que se dé en votar, pues una de esas opciones va a generar, ¿no? Evidentemente, primero hay que crear las preguntas, luego las respuestas y eso se liga, ¿no? ¿Qué es lo que hace aquí? Se activan los modelos, obviamente en settings PY, en install pub, hay que agregar esto una vez migrado, eso sería como la configuración del modelo y se hace make migration pulse. Eso les va a generar un SQL intermedio que va a ir incrementándose por versiones. Igual es común, vea, que vayamos creando en este tipo de modelos, pero en este tipo de framework los modelos conforme van apareciendo, entonces eso va a ser común. Pudiesen ver el SQL que se genera con esta instrucción, simplemente como para ver si está generando bien ahí las cosas, en realidad no es necesario. Y al hacer migrar, una vez que ya tenemos ahí los modelos construidos, pues ahora sí ya los despliega en la base de datos. Se puede utilizar un shell ahí para gestionar pues la ejecución sin necesidad de aplicaciones, más o menos eso trataría ahí de indicarles. Lo correcto es obviamente hacer esta parte, habilitar, ¿verdad? En este caso, aunque el módulo está de admin manejado, se ocupa agregar esto en el admin PY de la aplicación para que registre la tabla que se va a administrar. Entonces, no todas las tablas necesariamente se administran. Tengo que indicarle yo, pues sí, este modelo question se ocupa que el admin lo pueda administrar. Vamos a ver que después esto pues empieza a ir mejorando las vistas, entonces empieza a crear aquí 3 vistas en el método tradicional y empieza a cambiarle un poquito ahí con respecto a cada una de esas, ¿no? Bueno, a ver, trato ahí de más o menos explicarles ya por tiempo. Después eso vamos a ver que se va a mejorar con plantillas. Pues en lugar de escribir ahí funciones, pues es más fácil escribir HTML. Pero las plantillas nos van a ayudar a tener ahí un código. Hay una carpeta que se llama templates. Y sobre esa otra vez se vuelve a repetir el módulo pulse y ahí se agregan las páginas que queramos. En este caso un index HTML.
y ya más bien se vinculan aquí los modelos. Entonces vamos a ver que hay un lenguaje específico, un if para preguntar ciertas cuestiones sobre los objetos, y sobre eso pues va a mostrar ahí algunos ruteos básicos, ¿no? Se puede renderizar, obviamente esto se va a ir mejorando, lanzando errores 404, utilizando ahí ya un sistema de plantillas predeterminadas, si es que no le quieren meter mucho al estilo. Esas plantillas predeterminadas son como los estilos que vimos en el admin. Pues le daba un estilo así como muy, muy específico, ¿no? De Django. Entonces los frameworks hoy en día hacen mucho eso, ¿no? Ya tienen sus propios estilos o fuentes ahí configuradas, ¿no? Entonces, bueno, aquí habría que checarle. Les va guiando paso por paso el tutorial, ¿no? Para construir su aplicación. Y al final de cuentas lo que se construye pues es un formulario, ¿verdad? Donde ya están las preguntas y responde el usuario y pues hay una vista que muestra cuántos votos ha tenido cada pregunta, ¿no? Es básicamente ahí lo que muestra todo. Va más o menos paso por paso, pero sí requería más tiempo. Por último, ya para terminar el día de hoy el curso, les comentaba, el otro es muy parecido, nada más que, bueno, en su momento generalmente lo que hacíamos es lo corríamos con SQLite, la parte de base de datos, no nos metíamos mucho en esa parte porque tenían otras cosas como las vistas, los templates, ¿verdad? Y el routeo y cosas por el estilo que al inicio causan un poquito de ruido. Ya después, pues ya le metíamos una base de datos, tradicionalmente con SQLite. La idea era hacerla el curso con MySQL. Eso lo veo importante. En Python nosotros ya no lo manejamos. Crear un entorno virtual, hay un comando que es virtualenv, como muy específico para Python. En el caso del shell típico de los sistemas Unix es el comando env, pero sirve algo similar. A final de cuentas les enjaula un proyecto, un directorio, que es lo que estábamos viendo, y sobre ese les deja una pequeña versión de Python. Ustedes determinan qué versión o la versión actual de trabajo con sus archivos, y sobre eso ustedes instalan bibliotecas. ¿Qué pasa si instalan sus bibliotecas de forma global? Pues de momento a veces no hay mucho problema, ¿verdad? Mientras pues no cambie una función o objeto, ¿verdad? En otra versión de la biblioteca que estemos utilizando, pues no hay problema, pero luego se vuelven obsoletas o sobre todo las bibliotecas nuevas luego a veces tienen detalles con las versiones viejitas y ya no funcionan, entonces eso les genera un pequeño, pues así decirlo, máquina virtual, ¿va? Entonces está vacía, hay que instalar todo desde un principio a ciertas versiones y generalmente eso se exporta y se importa. En el caso de Windows también existe ese virtualenv. Obviamente hay que activarlo con archivos por lote, los famosos BAT, pero es muy similar el proceso. Y entonces, como en ese entorno, a pesar de que yo tenga instalada mis controladores, mis bibliotecas, pues no los va a tener, entonces tengo que instalar todo desde cero. Entonces instalo el PsychoPG, instalo Django, y sobre eso ya empiezo a manejar, sin tener problemas. Y rápidamente sería el entorno de configuración de las bases de datos, ¿verdad? Entonces, en el default, en el engine, ya se puso aquí el driver de PsychoPG2, el nombre de la base de datos, usuario, password, host, puerto, dirección IP, lo que se estaría pasando ahí. Y bueno, vuelvo a explicarles ahí lo de las migraciones y se veían algunas cosas un poquito más avanzadas para una aplicación de carros, ahí lo que le modificamos, ¿verdad? Y más hacia las plantillas ya estáticas y alguna otra cuestión ahí básica. Entonces, léanlo. Ya no se los voy a dejar obligado a esto. Si tienen posibilidades, si no han trabajado con Django, sería importante. Pero más bien ustedes revisen ahí sus tiempos, ¿no? Entonces, con eso estaríamos terminando el curso. De todas formas, yo quedo al pendiente, pues para cualquier duda que tuviesen. Me sigo ahí conectando sin mucho problema. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, chicos.